400 colegios que encontramos en ese momento que tenían correo electrónico, una carta diciendo que la biblioteca de Luis Ángel Naranjo estaba dispuesta a abrirles un espacio, una página propia a cada colegio para que los muchachos diseñaran una paginita con la historia del colegio, unas cuantas fotos, unas pequeñas, pero de todas maneras que habrían puesto en contacto a los muchachos rápidamente con la noción de Internet. Tampoco logramos mucho. Hubo unos colegios que vinieron, conversaron y intentaron hacer después cosas y lo hicieron por su cuenta. De todas maneras, es una revolución radical, es un cambio en el que la perspectiva que tenemos es que dentro de pocos años es posible tener la totalidad, de cierta manera, de todo el patrimonio histórico documental disponible en una biblioteca en la red. De tal manera que una persona puede ir a esa biblioteca virtual y ver lo que quiera prácticamente de cualquier país del mundo. Y también cualquier persona en cualquier país del mundo puede ver la parte colombiana. En cierto sentido, desde el punto de vista del usuario, puede verse como una sola biblioteca virtual. Así, desde el punto de vista de quienes la monten, sea más bien una especie de federación posible de una gran cantidad de bibliotecas locales. Yo creo que en la práctica lo lógico es tratar de que la gestión de cooperación sea esencialmente una cooperación nacional, es decir, que las unidades intermedias en las cuales se definen condiciones de generación, de creación de contenidos, reglas, etc., es mejor que sea nacional. Realmente un acuerdo más amplio es complejo, muy difícil, y realmente también en eso soy bastante optimista. Yo creo que la tecnología va a hacer mucho más fácil esas cosas después, siempre que no se cometan errores muy graves en los diseños originales. Ahora, tener una biblioteca virtual, lo sabemos, tiene obviamente dos grandes actividades. Una es digitalizar y publicar los materiales que se decide que son los que deben estar disponibles. Y lo segundo es organizarlos muy bien, tener un sistema de índices y de buscadores que permita que la gente lo localice. Y la idea de una biblioteca virtual, yo la sigo asociando todavía al viejo sentido de la biblioteca tradicional. Es un sitio en el cual uno, ahora en la red, busca ofrecer a los lectores un conjunto muy amplio de materiales en un formato digital sin pago, para diferenciarlo de los servicios en cierta manera comerciales de información, y con colecciones un poco similares a la de una biblioteca física, colecciones amplias. Obviamente puede haber muchas diferencias en los grados de amplitud. Uno puede llamar una biblioteca digital, una hemeroteca digital. Las colecciones de revistas del país son una hemeroteca digital y pueden estar separadas de las otras, pero realmente no es necesario hoy separar. Una universidad puede, así como pone sus libros, puede poner sus revistas en una sola biblioteca. Esto tiende a llevar a una biblioteca más amplia incluso que las bibliotecas formales tradicionales. Sí diferenciaría un poco de los proveedores pagados. Hoy hay, en realidad, en los asuntos de biblioteca, de libros y de ediciones, hay dos grandes conjuntos de proveedores digitales, independientemente de otro tipo de información. Y es que las revistas, hoy el sistema de venta de revistas por la red es muy fuerte. Hay dos grandes proveedores mundiales, Elsevier y Thomson, que le venden revistas a todas las universidades del mundo y que se han ido tomando en cierta manera un sector muy importante hasta de la producción, porque hasta muchas veces son los editores de las revistas en contrato con las universidades, lo ponen en la web y después le cobran a las otras universidades por el uso de estas revistas a través de un sistema un poco complicado y que ha tenido que ver algo con esta historia porque ha provocado también algunas reacciones. Hay otro proveedor fuerte de material digital, de contenidos comercial, que son los editores digitales, los editores del ebook, del libro digital, del Kindle, de todos estos formatos, que venden en parte con pago y en parte gratuito. Aquí hay unas digamos, congruencias con lo que podría ser una biblioteca digital. Pero de todas maneras, la lógica de servicio es totalmente diferente cuando cuando se trata de un vendedor o alguien que está ofreciendo el mismo servicio tradicional de la biblioteca, es decir, dar acceso libre a la información a una parte importante de la biblioteca, de la población. Y hoy un acceso realmente libre a una proporción infinitamente mayor de la población.
Ahora, las bibliotecas digitales han surgido en gran parte asociadas a las bibliotecas existentes. La biblioteca, aquí en Colombia salió publicada la biblioteca Luis Ángel Arango I, después a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Piloto en Medellín, a las universidades que han montado sus bibliotecas digitales, y también en el resto del mundo. La Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia tiene su biblioteca digital, la Biblioteca del Congreso tiene una gran biblioteca digital, pero realmente pues no es necesario, podrían estar completamente independientes de la biblioteca digital, y así hay algunas. Y también hay otro borde, otra frontera, y es que las viejas bibliotecas físicas, como la Luis Ángel Arango, las bibliotecas de las universidades, están teniendo que comprar materiales que hoy ya no aparecen sino en formato digital. Y al comprar ese formato tienen que tomar decisiones un poco complicadas y acordar con los proveedores las reglas de uso, que son totalmente diferentes. Porque ese formato tiene que estar restringido, no puede tener otra circulación porque se acaba el negocio del editor. Entonces a veces ya hoy le venden, uno va a una biblioteca en Europa, tiene su carnet, o desde su casa entra y accede a la biblioteca, y si no quiere comprar el libro que le vale 20 euros, lo puede sacar de la biblioteca y simplemente se le descarga en su iPad o en cualquier adminículo, y a los 8 días o a los 10 días, cuando se le vence el préstamo, eso desaparece del aparato. Entonces hay un sistema de préstamo que es muy similar, pero que también le controla al proveedor que la biblioteca no se convierte en un difusor infinito que arruina su negocio. Bueno, en el caso colombiano, las bibliotecas la primera biblioteca que se intentó hacer fue la del Banco de la República. En España, la biblioteca primera que se trató de montar en grande fue la biblioteca Cervantes Virtual, que hoy sigue siendo una biblioteca relativamente fuerte y poderosa, que se abrió en 1999, 3 años después de la de Bogotá. En el año 2002 se abrió la Biblioteca Virtual de Antioquia por parte de la Piloto de la Universidad de Antioquia, y más o menos en esos mismos años comenzó la Biblioteca Nacional a intentar hacer algo de digitalización. En el mundo ha habido unos intentos curiosos. La UNESCO desde hace 8 o 10 años ha tratado de crear una red en la cual tiene una biblioteca virtual universal, pero en el fondo es un simple duplicado de algunas de las bibliotecas nacionales de otros países. Por ejemplo, si uno entra hoy a la Biblioteca Virtual Mundial de la UNESCO, encuentra copias de materiales de otras bibliotecas. Podríamos mirar si queremos. Acá yo habría hecho una cosa más inteligente y haber puesto este documento aquí que tiene los enlaces. Aquí, yo no sé cómo ven. Aquí. En la biblioteca virtual no hay que escribir o. World Digital Library, la Biblioteca Digital Mundial. Como ven, no es muy grande, es una biblioteca que tiene, de Estados Unidos tiene 390 documentos, artículos, o sea que en realidad muchos son libros o mapas, imágenes. En América Latina podemos ver lo que tiene de Colombia, y haciendo la búsqueda de Colombia, y aparece unos mapas, unos documentos que si uno mira bien, son transferidos o son cedidos por otras bibliotecas virtuales, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o la Biblioteca Nacional de Colombia, como en el caso del libro Amadís de Gaula. Es decir, la Biblioteca Virtual de la UNESCO, que es un plan mundial que habla de la memoria de la humanidad, en el fondo no está haciendo un proceso propio importante y notable, está simplemente tratando de coordinar. Es una cosa que es útil, pero pues no es tan importante. Ahora, quien quiera hacer una biblioteca digital debe tener básicamente tomar unas decisiones claves. ¿Qué tipo de materiales quiere tener? Esto puede ser una cosa infinita y a veces se genera un desorden muy grande en lo que hay que poner y en la forma de ponerlo. Hay que tener unas decisiones claras de qué tipo de material. Porque las bibliotecas digitales actuales tienen la posibilidad de tener materiales en formatos muy diferentes. Las bibliotecas tradicionales son bibliotecas esencialmente de texto, de documento escrito, textual, de palabras, aunque tienen algo de gráfica y algo de sonido, pero no es dominante. Pero hoy crece mucho en la web el peso del material no textual,
es decir, de imágenes, las posibilidades de usar imágenes, ilustraciones, gráficos, fotos, grabados, mapas, diseños, fotos en 3 dimensiones, cosas de esas que una biblioteca hoy no podría tener, y también de tener imagen móvil, televisión, cine, animaciones digitales, sonido, es muy grande. Entonces uno puede perderse en un universo muy amplio y eso crea dificultades. Por otro lado, hay que tomar decisiones sobre qué calidad usar, qué nivel de calidad tener para eso, en 2 sentidos. Uno es técnico, simplemente, es decir, tener buenos formatos adecuados y al comienzo, por supuesto, en el año 95, las decisiones que se tomaban era usemos las imágenes en los formatos más chiquitos posibles porque son las únicas que pueden bajar de la red. Eso, si uno se pasaba de 150K, ya le decían a uno, eso no lo va a bajar nadie. Pero eso, por supuesto, era una cosa que uno podía prever que iba a modificarse rápidamente y la instrucción general en la biblioteca era guarde los archivos en los formatos más altos, guárdelos en un computador y en el momento en que se pueda vamos a subir imágenes de 300 o 500K o de 2 megas, pero por el momento guarde los archivos, por el momento suelte la imagen de 100 megas y guarde el resto. Pero ese sigue siendo una tensión fuerte. Si uno entra a muchas de estas bibliotecas virtuales, encuentra que las imágenes son relativamente deficientes. A veces son bastante, a veces son muy aceptables. Por ejemplo, aquí creo que podemos mirar esta imagen de la provincia de Antioquia, de José Manuel Restrepo, hecho por, que es de la Biblioteca Nacional y que tiene un formato que permite hacer zoom. Y aquí ven ustedes que aunque se hace un zoom amplio, no se pixela mucho, o no hay pixelación, es un formato de compresión y de zoom que deja leer las cosas. Muchos de los mapas que están hoy en la biblioteca Luis Ángel Arango o en la biblioteca virtual del Banco de la Biblioteca Nacional se pueden ver solamente en el tamaño de la pantalla. Si uno trata de ampliarlo, se pixelan y en el tamaño de pantalla uno no puede leer la información. Entonces realmente hay una pérdida importante de información que ya no se justifica de ninguna manera, que no corresponde a la tecnología. Hay que usar formatos que permitan aproximaciones mucho más altas. Yo voy a poner un ejemplo acá de un formato bastante especial, que es el del Jardín Botánico de Madrid, que tiene las imágenes que hicieron aquí en la expedición botánica, Mutis y todas estas personas, y los tiene con una calidad que realmente hace esto bastante útil, bastante adecuado. Por ejemplo, aquí pueden entrar a la famosa noticia. Aquí se ve pues cómo estos dibujantes de la época convertían la botánica en obra de arte, pero esperemos que ahí hay un problema a veces de la carga, pero de todas maneras yo creo que nos sale en un momento. Pero entonces es importante que el usuario realmente el material, sobre todo el material gráfico, lo pueda utilizar de tal manera que le sirva. Esto no se trata de poner una imagen bonita porque es bonita, sino porque se puede utilizar en una clase, se puede proyectar en una pantalla grande, se puede usar de distintas maneras, y eso no ocurre si la tecnología es muy baja. El PDF, por ejemplo, tiene un formato mucho más sofisticado de compresión, que es PDF, era PDF 2000, en el momento de ahora que lo llaman PDF 2, que permite reducir una imagen de 150 megas a 5 o 6 megas sin pérdidas notables. Hay pérdidas, por supuesto, pero no hay pérdidas notables, y después permite ampliar las imágenes a tamaños muy grandes. Me parece que el Jardín Botánico de Madrid está bajando. ¿Puedes bajar de pronto más la página? Si no, yo creo que lo que pasa es que puede que... sí, estaba donde no estaba, miren. Entonces, ahora miren esa ampliación. Se va haciendo rápidamente el ajuste, y ya es una ampliación a un tamaño bastante grande de una imagen en el que esto probablemente en el original está en 2 o 3 centímetros. Es un dibujito de este tamaño que está ampliado a este tamaño.
en una biblioteca virtual, que es la biblioteca virtual de botánica del Jardín Botánico de Madrid, que entre otras cosas, en eso sí ha sido muy ordenado y muy exitoso, ha puesto casi que todas las obras impresas importantes del siglo XVIII española que tienen imágenes, y las obras manuscritas como las de los originales, como los de Mutis. Pero uno puede entrar ahí a ver los libros de Humboldt, los libros que también tenían láminas similares, o los libros de Jacquin, o de todos estos botánicos del siglo XVIII y XIX, y es realmente sorprendente la calidad que se puede lograr. Esto justifica hacer una edición digital de imágenes, y cuando uno piensa esto convertido en todo el patrimonio nuestro, podemos pensar en las 4 o 5 mil grabados de Colombia que se publicaron en los libros del siglo XIX, pintando el puente de no sé dónde, la plaza de Guaduas, todo esto, los viajeros, convertir eso y ponerlo al acceso de la gente, y al acceso incluso de la gente de ese pueblo, que se va a sentir orgullosa de ver cómo había un cuadro de ese pueblo de 1840, 1850, en esta calidad es muy útil. Si miramos mucho de lo que hay hoy en Colombia, la calidad no es adecuada, no sirve, y realmente no es muy difícil lograr. Esto yo creo que es uno que se llama First View, es un sistema más bien de zoom, que en el momento que uno hace el clic y se para, un pedacito llama en la red al servidor original ese pedacito en un formato adicional. Pero también hay otros formatos, hay uno que se llama MrSync, que permite hacer grabaciones en reducciones también similares a las de JPG 2000 o JPG 2000, o un poco mayores incluso. Yo una vez en el 2005 hice una reducción de un mapa de 1,5 metros, tomamos con una cámara de 240 megas y lo redujimos a 2 megas. Pero por razones un poco más comerciales, finalmente el banco no compró el software y no se aplicó, pero desde esa época existía una tecnología que había permitido lograr esto. Entonces, digo yo, uno tiene un problema de calidad, que es un problema de calidad técnico, que hay que tener. También en texto hay que tomar decisiones de si PDFs o otros formatos. PDF es bastante eficiente, pero yo sí insisto y vivo peleando con todas las bibliotecas virtuales que hacen restricciones al uso del PDF. Ahora podemos ver un poco el problema de derechos de autor, pero en general no es ese el problema que se plantea. El PDF puede estar abierto o puede estar con limitaciones de uso. Para un investigador, para un lector, la posibilidad de hacer un copy de un trozo, una copia de un pedacito, es esencial en la investigación. Poder escoger un pedacito y no tener que tener que copiar un texto para hacer una cita. Lo mismo si hay un cuadro estadístico, ojalá lo pueda copiar, porque después para procesarlo o volverlo a calcular va a ser un complique. Y aunque haya un problema de transferencia a un formato de hoja de base de datos, pero no es complicado, no es tan complicado, es soluble. Y deben tener OCR, porque la búsqueda es una de las grandes aportes que hace el computador, y es que un texto que tiene 800 páginas o 50 páginas, y de pronto hay un usuario que quiere buscar si en ese texto aparece tal persona, si ese señor vio a tal tipo allí, o si en ese argumento filosófico usa tal terminología, o si en una cuestión técnica menciona tal. Hay una cantidad de cosas que uno puede estar buscando, y cuando el computador le puede dar una respuesta en menos de un segundo, si eso está ahí, cuántas veces está ahí, dónde está, tener que leer el libro simplemente para buscar una cosa de esas es perder las oportunidades que da el computador. Entonces, esas revistas, por ejemplo, la Nacional, tiene revistas enteras con 50 números en los cuales uno no puede hacer un tris de copy ni puede hacer una búsqueda textual. Y eso me parece a mí que es algo que no tiene ninguna lógica, porque no hay ninguna razón de costo, ni de técnica, ni nada. Es una decisión que alguien tomó en algún momento sin pensarlo y se quedó ahí. Otras, ya la mayoría, afortunadamente, están dejándolo libre, pero todavía hay anomalías, todavía es bastante material cerrado. Está empezando a aparecer, empiezan a aparecer algunos formatos. Ayer encontré uno muy curioso en una de estas bibliotecas virtuales colombianas, y es que está el material en XML.
me pareció interesante porque la ventaja que tiene el XML es que permite, para ciertos tipos de materiales se vuelve útil, permite reprocesar ese material. Es decir, el buscador mismo, el índice, puede llamar varios archivos de XML y presentarlos en un formato nuevo en la pantalla. Es decir, uno pide, quiero ver los poemas de León de Grey y en vez de que en los que él hable del amor, y la biblioteca digital tiene 200 poemas de León de Grey, de los cuales 12 hablan del amor, uno, si lo tiene el XML, puede hacer que en la pantalla aparezcan los 12 poemas uno tras otro, editaditos, organizaditos, sin ningún problema, sin tener que ir a 12 archivos, sino que los junta en un solo archivo, los transforma con un software de transformación asociado al archivo. Más que hay unas posibilidades grandísimas hoy de ofrecer unos servicios de muy bonita calidad a la gente. Pero eso no es tan urgente. Yo creo que hoy por hoy es suficiente tener un excelente PDF legible o alguno de los otros formatos alternativos. Lo otro clave es acceso. Y el acceso es buenos índices. Realmente sería pues interesante entrar a mostrar cómo tienen hoy los índices de estas instituciones y realmente uno encuentra que hay unas variaciones muy grandes en la calidad de los índices. Tenemos por ejemplo a la Lisandro Arango, estoy usando la historia, pero tiene una equivalencia a la página como se llamaba cuando trabajaba ya hace 10 años, pero que la dejaron, eso me pareció una actitud sensata que hubieran borrado el enlace. Y acá está la biblioteca virtual. Es una biblioteca muy grande. Esta es la biblioteca virtual. Aquí está la biblioteca virtual. Si uno hace una búsqueda acá, por ejemplo, busquemos a Jorge Isaacs. Me va a dar todo lo que hay en la red del banco y me lo va a dar en un Google. Sabemos que Google tiene muchas ventajas en el sentido de que captura todas las posibilidades de la palabra en texto, pero tiene también grandes desventajas. Es que me está dando 3.660 resultados y yo no sé si estoy buscando qué libros tiene la Luis Ángel Arango de Isaac o qué hay escrito sobre Isaac, etcétera, qué estudios, qué artículos, ahí estoy totalmente perdido. Entonces debo ir realmente a la biblioteca virtual propiamente, donde tienen un buscador un poco más restringido, aunque esto no es muy consistente. Hay algunos momentos en que uno trata de entrar creo que aquí ya entré en ese problema, entremos abajo, aquí abajo el buscador de abajo, y aquí si hago Jorge Isaacs me van a salir probablemente 50 o 100, 80 respuestas, y me sale un número, así aquí se puede ver, capítulos de libros 193, 10 libros, ya sé que hay 10 libros, puedo seleccionar todos los libros, y hay una ayuda en el material para hacer una selección adicional, un filtro adicional de los resultados. Esto quiere decir que hay un índice, un manejador de información relativamente estructurado, hay un índice estructurado al cual le han puesto tags o les han puesto metadatos apropiados que dicen si cualquiera de estos es un libro o es una foto, es una imagen, un evento, una línea de tiempo, etc. En el banco, esto se mezcla con otras áreas del banco, aparece que si hay una fotografía en la obra de arte, etc., lo que es una ventaja en cierta manera, siempre que uno pueda filtrar, que no se le acumule a uno la información de forma desorganizada, como ocurre con Google. En el caso de... Sin embargo, si uno entra a esta biblioteca que dicen tener cerca de unos 30.000 ítems, de los cuales son unos 800 a 1.000 libros, 5 o 6.000 artículos, 20.000 imágenes, etc. Si uno entra, va a encontrar que hay mucho enlace roto. Este es uno de esos problemas que hay en las bibliotecas cuando se hacen modificaciones
y en este caso una modificación que no tenía ninguna lógica, porque los computadores no son capaces de resolver eso y uno necesita resolverlo por la mano, fue que decidieron reorganizar el material en folders diferentes, en archivos diferentes, y al transferir a veces se perdió el enlace al archivo anterior. La máquina teóricamente iba a corregir eso, pero a veces hubo fallas. Creo que alguna vez yo localicé cerca de 200 archivos que estaban rotos totalmente. Pero probablemente lo pueden hacer. Es una tarea mecánica complicada, pero para volver a localizar los enlaces o volver a llenar la cosa. Pero ese es un problema que tiene hoy la Luisa Ángel Arango. Y hay unas posibilidades de ordenamiento por el tipo de material, la relevancia, el título, el tipo de autor, fecha. No hay, pero uno puede hacer una búsqueda adicional, no hay posibilidades de ir acotando lo que ya, dentro de lo ya localizado, pero de todas maneras se puede uno volver a la ficha original y meter más elementos de búsqueda. Pero entonces, este es un ejemplo de una búsqueda relativamente razonable, pero hay muchas búsquedas en el país y fuera del país bastante ineficientes, en las cuales o uno tiene que contentarse con el Google o encuentra uno información muy incompleta. De todas maneras, ¿qué es lo que busca uno? Esencialmente, lo primero, que los elementos de información estén identificados uno por uno, adecuadamente. Si hay 5.000 registros, 5.000 registros tengan cada uno una ficha más o menos completa, que en el caso de una biblioteca debe decir quién es el autor, quién es el título de la obra, todo el registro bibliográfico del tamaño del libro, cuántas páginas tiene, si tiene gráficos, etc. Y ojalá más información analítica. Eso no es muy usual. Si tiene OCR, esa información analítica es menos indispensable, pero siempre es útil. Poder decir que este libro que alguno de estos libros se refiere a la guerra civil de tal época. Esa es una adición. El libro tiene un título que dice La vida de Jorge Isaac. Jorge Isaac peleó en la guerra civil de 1879 como general y se tomó el poder en Antioquia y apresó al presidente de Antioquia y lo paseó preso por todo el departamento. Esa historia, alguien que está haciendo una historia de guerras civiles, probablemente sería útil que si pone guerra civil apareciera el libro de Isaac, me dice participación de Isaac en guerra civil. Eso no sale en las fichas usuales. Pero puede estar compensado si hay OCR de la totalidad del texto, si hay búsqueda del texto. Entonces, el ideal es un buen sistema de fichas, un buen sistema de índices con una búsqueda total. Y si la búsqueda no es total, ojalá exagerar en el grado de detalle en el que se hacen las fichas. También debe ser un solo índice, una sola búsqueda. Incluso si es una búsqueda, hay la posibilidad de hacer una búsqueda compleja, en la cual yo decido qué campos voy a seleccionar, si voy a seleccionar título de autor, busco Isaac solo por autor, aunque en este momento no lo estoy encontrando, pero estoy seguro de que existe. Pero hay por ejemplo, un manual, hay por ejemplo, una biblioteca Cielo, la de revistas, en el cual cada una de las búsquedas es en un cajón diferente. Si yo voy a buscar el título de autor, me tengo que ir a un sitio, si voy a buscar el título a otro, si voy a buscar la universidad que la publica a otro, cuando debería ser un solo formato único que tenga las opciones. Y también, por supuesto, un ordenamiento adecuado. A veces hay cosas curiosas en eso, en algunas de las mejores bibliotecas. De pronto hay una cosa que no se puede hacer, no se puede ordenar por tipo de documento, por ejemplo, en la biblioteca virtual de Estados Unidos. La otra indicación, que esto es más, para no meterme en temas muy de bibliotecarios, es que el formato, que se permitan las operaciones básicas. Ya dijimos que se pueda copiar, que se pueda citar, que se pueda descargar. Algunas bibliotecas no dejan descargar, y si se está tratando de materiales que están en dominio público, uno no entiende cuál es la lógica en términos del servicio. Obviamente, si hay alguna restricción del autor que autorizó poner su material que está bajo dominio privado, que tiene derechos de autor, dice, lo pongan en la página web, pero no lo dejen bajar, tiene todas las razones de saber la restricción. Pero un material en dominio público que se hace en una biblioteca que tiene la vocación de servicio, no tiene mucha, o en una universidad, no tiene mucha lógica
que se restrinja la posibilidad de bajarlo. Y que baje, y que ojalá pues haya unos niveles de compresión adecuados para que baje suave, para que no se demore demasiado. Hay algunas bibliotecas colombianas. El año pasado bajé un artículo de 36 páginas y resulta que pesaba 40 megas. Yo no puedo entender qué había pasado para que un artículo de 36 páginas y de ilustraciones pesara lo mismo que pesa un libro de 800 páginas. Algo en la tecnología del procesamiento del PDF, en un PDF, había estado mal hecho. Hay que estar buscando optimizar los PDFs en términos de tamaño para poder reducir el tamaño. Ahora, aquí sí voy a un punto que es el punto clave en esto. Las bibliotecas virtuales tienen una cosa nueva, y es que lo que se hace en una parte está hecho de una vez ya para todos. No hay que duplicar el trabajo, no hay que tener un ejemplar en la Biblioteca Nacional y otro en la Biblioteca Nacional y otro en la Universidad Nacional. Basta un solo ejemplar. Si lo montó la Universidad Nacional, no tiene lógica que ese mismo libro lo monte la Biblioteca de la Luis Ángel o la otra. Es duplicar y perder esfuerzos, sabiendo que hay tantas cosas sin digitalizar, que son centenares de miles de las cosas que uno podría decidir que vale la pena digitalizar, repetir el trabajo. Y por eso la cooperación es un imperativo muy fuerte en las bibliotecas digitales. Fuera de que se cooperan las distintas bibliotecas digitales, como las que estoy mencionando, pues aprenden la una de la otra, aprenden de los errores, encuentran probablemente ayudas mutuas para encontrar software más apropiado, mejores índices, mejores manejadores de información, pero sobre todo para el usuario es un cambio radical. Porque hoy, si yo voy a buscar qué hay en Colombia digitalizado de Jorge Isaacs, si me meto tengo que barrer una tras otra. O me meto a un Google donde me pierdo con los 50.000 registros que me resultan. O voy a la Biblioteca Nacional y descubro que hay 3 libros, no hay ninguno de Isaacs en este momento, pero hago el chequeo, voy a la Biblioteca Luis Ángel Arango, voy al software de la Biblioteca Nacional, voy a la Universidad de la FI, y voy a algunas internacionales. Si me meto a la Biblioteca de los Estados, a la Biblioteca de los Estados Unidos, a la Digital Library of America, voy a encontrar 2 o 3 libros de Jorge Isaacs que están en las bibliotecas norteamericanas digitalizados. Pero tengo que hacer una búsqueda secuencial. Cuando eso podría resolverse muy simplemente compartiendo los archivos de información, compartiendo los metadatas, compartiendo los índices, de tal manera que cuando yo digitalizo una obra, inmediatamente, o puedo hacer muchos mecanismos, o remito a la red, a las 20 bibliotecas que fueron a la red, o a las 30, el índice, de tal manera que ellos lo metan en su índice con el enlace adecuado, de tal manera que si un usuario encuentra al entrar a esa biblioteca el libro, hace clic y sin que él se dé cuenta le sale el libro, no importa dónde esté, basta que esté en un sitio y que se recupere. Pero es mucho más simple simplemente que haya un índice general, un índice único, que no quiere decir que las bibliotecas deban coordinar todo su trabajo y planearlo conjuntamente, no, cada una simplemente decide qué pone y en el momento en que lo pone hay un acuerdo para que exista un solo índice unificado. Eso les simplificaría mucho y le ayudaría mucho a los usuarios. En el caso colombiano se intentó en el año 2003 hacer un pacto, un convenio para crear una biblioteca única, y hubo varias, la Biblioteca Nacional, unas universidades, la Biblioteca Piloto de Medellín, Antioquia, entraron en el convenio, se acordaron los términos del convenio, pero un cambio de personal en algunas de esas bibliotecas en un momento dado impidió que se firmara ese acuerdo que habría permitido crear en ese momento una sola biblioteca. Ahora volveremos sobre ese tema. Una sola biblioteca desde el punto de vista del usuario. Yo como usuario busco Isaacs, este es el que me interesa, hago clic, a mí no me importa si está en Medellín, o está en Cali, o está en la Biblioteca Nacional, o donde está, yo cojo el libro de Isaacs, me llega a mi computadora. Y también esa cooperación tiene la ventaja de que no solo se limita a las bibliotecas en el sentido tradicional, la Biblioteca Nacional, la Luis Ángel, las bibliotecas universitarias, sino que puede incorporar material muy importante que se encuentra en otro tipo de depósitos, por ejemplo, todo el material de arte. Los museos pueden convertirse en parte de esas bibliotecas, de esa gran biblioteca. El Museo Nacional hace una digitalización de todos los libros, de todas las imágenes de viajeros que tiene el siglo XIX, y
entran a una única biblioteca, de manera que uno quiere ver pintores de 1850 o imágenes de Colombia de 1850 al 60, y puede encontrar 60, 80, 200, pero son 20 de esta biblioteca, 10 de la otra, 5 de la otra. Entonces, eso es una cosa muy elemental, pero realmente es una lástima que no se haya hecho desde el comienzo y que apenas ahora estemos tratando de hacerlo desde el año 2009, un segundo esfuerzo. La otra cosa que hay que decir de las bibliotecas digitales es que un punto muy importante es el de los derechos. Y eso hace que lo lógico, desde un punto de vista de política cultural para un país, es tratar inicialmente de completar la digitalización de todo lo que considere relativamente valioso del material que está en dominio público, o sea, del material antiguo del siglo XIX, de cronistas, de historiadores, de literatura del siglo XIX, novelas, comienzos del siglo XX, y trate de alguna manera de ir ampliando eso en los sitios en que es más viable. Hay dos posibilidades. Hay una y es las autorizaciones. Mucho del material que está en Transmisiones de Arango fue autorizado por sus autores. Es decir, ahí está, por ejemplo, completa credencial historia. Fue credencial historia la que dio la autorización y se pudo poner. O están completos muchos libros de los años 70, 80, 90, simplemente porque los autores, en un momento dado, la mayoría de los autores después de unos años ya no le sacan dinero a los libros. Esos solo son los grandes escritores o los muy exitosos comercialmente, y para uno muchas veces es mucho mejor que lo lean a que simplemente quede sin edición nueva, porque nadie lo va a editar, el libro, y uno frenando y diciendo, no, es que no me pagan, me tienen que pagar el autor, no lo voy a publicar. Eso conduce simplemente a que no se va a publicar y a que la persona desaparece un poco de la historia de la literatura o de la historieta de los escritores colombianos, cuando lo que debería hacer es, póngame en la web antes, pedir, por favor, métame en la digital, hágame ver, hágame visible. Pero obviamente hay unas restricciones legales y no se puede hacer sin las autorizaciones correspondientes. Y hay en Colombia un problema muy anómalo, y es universal, pero aquí el manejo no es muy práctico, y es que si no se sabe quién es el que tiene los derechos de autor, no se puede hacer la publicación. Habría que hacer rápidamente una norma que diga, porque también Internet hoy tiene esa cosa de la visibilidad. Si yo quiero publicar una novela publicada en el año 1935 por Luis Eduardo Zapata, del cual no sabemos nada, no sabemos si está vivo, si se murió, si tiene hijos, si no tiene hijos, si legó el auto, yo puedo poner en una biblioteca virtual una afirmación de intención diciendo yo quiero publicar esto, lo voy a publicar y tener un plazo, 6 meses. Si en 6 meses no ha aparecido la persona, tener el derecho de ponerlo, con el compromiso de que en caso de que la persona aparezca y diga no puede publicarlo, inmediatamente lo retire. Pero si no se usa una cosa de presunción que invierta la situación actual, es prácticamente imposible, porque unas bibliotecas que quieren digitalizar un material del cual no saben dónde está, no hay manera de localizar a las personas. Y no lo hacen simplemente porque no hay ningún resultado. Uno puede buscar durante 5, 6 meses, un año, hacer lo que llaman los abogados la debida diligencia detrás de una persona, pone avisos en el periódico, y nunca le llegó ninguna respuesta. Quedan las mismas, no puede publicar hasta que tenga una respuesta positiva. Yo creo que hay que invertir la presunción. Si no le llegó una respuesta en 6 meses, en un año, habiendo hecho todas esas gestiones, entonces puede hacer una publicación provisional si se quiere, pero hacerla. Y eso sí es la manera de reventar, de volver a traer al corpus literario colombiano muchas revistas, las revistas que se publicaron en los años 20, 30, Pañida, la revista Los Nuevos, la revista Pan de los años 40, la revista colombiana, la revista de las Indias de 1950. No se pueden publicar, las publicó el gobierno en su época y no se pueden publicar porque no se aclaran los derechos de autor. Eso es algo que hay que romper rápidamente. Lo último que quiero mencionar en esta exposición más o menos genérica es la de los aspectos económicos. Hay unas peleas previsibles y ya algunas que se han dado en relación con las bibliotecas virtuales y la digitalización de libros. La más grande es, por supuesto, la de Google en Estados Unidos. Google digitalizó, dicen que hasta 22 millones de libros, y quería ponerlos en la red, pero lo estaba digitalizando sin pedir autorización expresa de los autores, con un argumento legal un poco complejo. Finalmente un juez tumbó eso, y hoy Google está paralizada, y realmente tiene una gran cantidad de materiales en la web, pero de una manera un poco, no muy sistemática. Es muy extraña la situación. Si uno busca hoy Google en Google Books,
que es una biblioteca virtual, evidentemente. Y buscamos un caso, busquemos por ejemplo, también Paul Isaacs, vamos a encontrar un conjunto de libros, pero en casi todos vamos a encontrar vista de fragmentos, vista previa, raras veces vamos a encontrar un libro que se pueda leer totalmente. Incluso no han hecho el esfuerzo de verificar qué cosas están en dominio público para soltar esas. No sé por qué cálculo comercial, probablemente está tratando de poder poner todo en servicio de alguna manera que eventualmente abra un camino comercial, porque en el fondo la idea de ellos sí era eventualmente cobrar por ese servicio. Y las bibliotecas, entonces muchas de las bibliotecas, sobre todo bibliotecas de universidades norteamericanas, se rebelaron también y apoyaron la acción para impedir que Google pudiera hacer esta publicación, a menos que se garantizara que no iba a cobrar. Y obviamente Google quería cobrar eventualmente por lo que estuviera en el dominio público, no en el dominio público, e incluso por lo del dominio público por el servicio. Eso fue un conflicto económico muy complicado que ha llevado en gran parte a que surja la llamada Digital Library of America, la Biblioteca Digital de los Estados Unidos, que es una respuesta de universidades y organizaciones culturales a Google. Ahora la menciono en un detalle mayor. El otro punto es que la digitalización afecta a los negocios de los editores, sin ninguna duda. Mucho editor colombiano menor, como Panamericana, vive en buena parte de publicar cosas que están en dominio público. Ellos publican las novelas del siglo XIX y la María para vender en los colegios, etc. Y en el momento en que se deje en que todo esté disponible en la web, pues van a dejar de venderlo. Y entonces, ¿cuál es un poco la respuesta predecible? Que lo que está en dominio privado, los libros nuevos, como ganan menos en el otro sector, van a tratar de ganar un poco más. ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea que van a subir los precios, de cierta manera, del sector comercial. Fue lo que ocurrió en las revistas. Hace 10 años, 8 años, una revista internacional de física podía valer $500. Hoy esa revista, como muchas de esas revistas están circulando de una manera muy rara, ya se consigue solo digital y puede valer $2 o $3,000 la suscripción anual. La subida de precios en las suscripciones de las bases de datos que compran las universidades es absolutamente dramática. Y ya ustedes pueden ver, si entran a internet a buscar un artículo específico de una revista internacional, en Bogotá Storm, en una cosa de esas, que con frecuencia dice el precio del artículo, y el precio del artículo es 10, 15, 20 y hasta $40 por un artículo. Hay un problema económico complejo, pero yo creo que para los países del tercer mundo probablemente lo mejor es decir, no nos importa tanto ganar por las ediciones, nos importa más es que nos vean y nos lean. Yo creo que las universidades les va mucho mejor hoy publicando en la web sus revistas que diciendo yo se la vendo a un proveedor para ver si la logra vender y después me paga centavos, porque finalmente no va a ser mucho lo que va a recibir una universidad por la edición digital de su revista y la venta digital por los derechos que cobre. Y más bien acabamos pagándonos los unos a los otros. Para leer la revista de la Universidad de los Andes, yo que soy en la Nacional, tengo que hacer que la Nacional se suscriba y pague a través de un servidor de estos internacionales, y el de los Andes, para leerme a mí, va a tener que pagar. Entonces, finalmente, más bien yo creo que perdemos. Es mejor, en este caso, para países donde no tenemos revistas que sean indispensables para el investigador. Es decir, el tipo que hoy cualquier biólogo tiene que comprar Nature, tiene que tener, o un médico tiene que tener unas revistas claves, cualquier universidad del mundo, pero ninguna universidad del mundo se va a sentir que su biblioteca no está funcionando porque no compre una revista publicada por una universidad colombiana. Entonces no tenemos un mercado favorable para eso, entonces mejor, creo yo, la visibilidad. Bueno, esta era un poco la historia general. Yo no sé si tenemos tiempo de mostrar unos ejemplitos. Entonces, ya había mencionado el de la Lisandro de Arango, este uno muy grande. Hay uno de la Biblioteca Virtual de Antioquia, esa lo hicieron la Biblioteca Piloto y la Universidad de Antioquia inicialmente. Buscar,
es lo que importa. Todo lo demás, en general, se pierde mucho tiempo llenando de otras cosas que no importa. Lo que importa es buscar el usuario lo que quiere, no es que le cuenten muchas cosas. Es bueno que esté en alguna parte, pero lo importante, el campo que es el más grande, el letrero más grande debe ser el de buscar. Y aquí podemos buscar, como ven, por apellido, título de obra o palabra clave. No es una biblioteca muy grande, tiene en teoría unos 400 textos y de ellos muchos son artículos. Incluso hay libros que los han fragmentado, y aquí voy a otro punto un poco de política. En una época se justificaba fragmentar probablemente por la necesidad de tener archivos más pequeños para la descarga. Hoy ya no se justifica fragmentar, y además eso hace mucho más difícil las búsquedas. Si yo voy a buscar un término en un libro y tengo que buscarlo en 10 archivos, a menos que tenga un sistema, pero que nadie lo está poniendo en marcha, que lo necesita buscar en toda la biblioteca, no vale la pena. Y en general el problema de esos, un Google interno puede servir. Ya algunas bibliotecas que están usando Google interno para permitir búsquedas dentro de su material, y se justifica si tienen todo conocer, si tienen búsqueda textual. La Biblioteca Nacional está en este momento, Biblioteca Nacional, por razones un poco tradicionales de su papel de rector, en cierta manera, del sistema de bibliotecas del país, la Biblioteca Nacional ha querido hacer un buen proyecto de digitalización, pero realmente todavía está bastante débil. Ahora está anunciando que va a digitalizar cerca de 4 millones de páginas y que va a trabajar finalmente en cooperación con otras instituciones, creando un portal nuevo, un portal que consolide la información de varias bibliotecas virtuales, que se llamaría Colombiae. Ahora lo miramos. Pero en este momento esta biblioteca, las búsquedas, biblioteca digital, colecciones, buscador de documentos digitalizados. Si yo busco acá Isaac, me da una respuesta probablemente muy corta, no debe haber mucha cosa. En general no hay mucho material publicado digital. Es más hay más partituras, algo de música, pero aquí veo que además está en este momento lento el servidor. Aunque dicen que tienen 28.000 títulos digitalizados, probablemente muchos son gráficas. Está abajo, más abajo en la pantalla. ¿Por qué está más abajo? Puede ser que no esté. Más abajo. Sí, hay ahí. Ahí no. No, sí, hay un resultado de ahí. Resultado Isaac. Aparece solamente nuestro estado social bajo el punto de vista político, moral y religioso. Bueno, aquí ya se ven algunas de estas pequeñas anomalías. Esto es, como ven, esto es un libro de Isaac Montejo. No es lógico que no me aparezca un Isaac. Pero fue erróneo. Isaac debería ser el que nos da, y nos da 0 resultados. Es extraño que la Biblioteca Nacional no dé un resultado de Isaacs. Yo creo que es que han subido muy poco, que han digitalizado bastante y lo tienen todavía en servidores temporales, pero eso no tiene mucho sentido, debería subirse lo más rápido posible. Ahora hay una cosa interesante, que es el llamado BDCOL. Es un esfuerzo desde el año 2009, ligado a Renata en algunos de sus momentos. No sé cómo es la situación administrativa actual, pero esta se llamó Biblioteca Digital Colombiana, o sea, tomó el nombre que en cierta manera es un nombre lógico para este tipo de esfuerzos. Y esta Biblioteca Digital Colombiana reunió 14 bibliotecas universitarias. Cuando ven aquí dice que tiene 85.000 documentos digitales en 73 depósitos institucionales en las diferentes regiones del país, y aparece la lista. Las universidades que estaban participando eran EAFIT, la Nacional, la de Antioquia, o sea, el equipo era un equipo con cierta fuerza, con cierta energía. Y
En el último año, en la lista actual de universidades ya no figura la nacional ni la autónoma del Caribe. Me parece un poco extraño que alguien se salga de esto, ¿no? Si mucho deja de colaborar, pero deja las cosas ahí. No, ahí están los materiales. Y aquí también podemos hacer un ensayo de ver cómo es la búsqueda de navegación, búsqueda. Y lo que ve uno al mirar, aquí tiene una cosa, es que dicen cuántos documentos provienen de cada depósito, y eso permite ver cuáles están trabajando, moviéndose más. Es ICESI el que realmente sostiene esto. El 70% del material proviene de ICESI. Y mientras que otras... y proviene de ICESI sobre todo porque vamos a poner aquí también otra vez la misma búsqueda, a ver qué pasa. ISAACS, y nos sale una respuesta de 460 registros, una foto de, por ejemplo, aquí las cosas bonitas que se encuentran a veces, una foto de Jorge Isaacs tomada por la foto de Rodríguez de Medellín, probablemente en 1890, bueno, aquí no puse Jorge Isaacs, me había reducido mucho más, pero lo que tiene interesante acá es que tiene en las instituciones la indicación de cuánta aporte da cada uno de ellos y se ve la proporción. La ICESI tiene 365 y la Universidad Nacional 8. Y imágenes son bastantes y en general no sabemos muy bien qué es. Documento histórico, artículo, etc. Son en casi todas estas índices, si uno entra en detalle, como la preocupación del bibliotecario, tienen fallas. Por ejemplo, aquí hay una falla fuerte. No, esta no es otra. Hay uno que no da por las fechas de los documentos. Debe estar la fecha siempre. Uno valora mucho el documento y no encuentra la fecha. Entonces, esta biblioteca es, en cierta manera, un esfuerzo de tener lo que estamos diciendo que es fundamental, una red. Es decir, que varias instituciones, cada una digitaliza en su propia forma, con sus propios técnicas, puede que tengan diferencias incluso de formatos, pero hay un índice que centraliza la información. Desde el punto de vista del usuario esto es clave, desde el punto de vista de las mismas instituciones que lo hacen también. Lo que pasa es que también si todo el mundo empieza a entrar en 3 o 4 bibliotecas también se le confunde un poco la vida. Pero de todas maneras lo ideal sería tener una sola que unifique. Y por lo menos para las más grandes, obviamente puede haber cosas muy especializadas, pues una biblioteca virtual sobre plantas, cosas de estilo que se puede justificar que se mantenga por separado, pero en este caso está muy bien este esfuerzo, pero está avanzando, parece un poco lentamente, parece haber tenido un gran impulso el año 9, 10 y 11 y después haber decaído de impulso, y ve uno la Universidad Nacional, por ejemplo, vinculada al proyecto ahora de Biblioteca Nacional, que estaría muy bien, pero no sabemos qué pasa acá. Las bibliotecas internacionales, en español, la más completa y en cierta manera, Biblioteca Cervantes virtual. Esta biblioteca fue creada en España en el año 99, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Tiene unos mecanismos muy peculiares, pero, por ejemplo, tiene mucho el esquema de un árbol con regiones. Por ejemplo, hay la biblioteca virtual americana, dentro de la americana hay la biblioteca virtual argentina, y uno entra a ese pedazo y hace las búsquedas dentro de ese pedazo. Realmente es una forma de organización del material que puede ayudar para ciertos usuarios, pero no es lo esencial. También acá, nos sirve tal vez para mostrar un elemento, vamos a buscar aquí en la búsqueda vamos a Jorge Isaacs, y nos va a salir la llamada biblioteca de autor. Esta biblioteca es una simple ficha, ahí no hay ningún contenido, dice que existe una biblioteca virtual que tiene estos otros libros.
María de Isaac, una edición de la María, y lo que hay es una gran cantidad de pequeños artículos. Hay un libro que lo han fragmentado en 10 o 12 cosas, de manera que el catálogo de 30 realmente son 2 libros de Isaac y otras cosas. Esto simplemente es porque da la impresión de que hay mucho más de lo que hay. Pero sí hay cosas inesperadas, hay material que no se puede encontrar sino ahí, que muchas veces ni siquiera lo tienen muchas bibliotecas colombianas. Alguien que quiera hoy hacer un artículo sobre María, sí tiene que meterse a esta biblioteca virtual, independientemente de que esté haciendo la tesis en la mejor universidad colombiana o en la Universidad de Naranjo, porque muchas de esas cosas no las va a localizar. Además, con las revistas sí hay una diferencia grande, y es que las revistas viejas no tienen índices comerciales. No es fácil encontrar material si de pronto fue publicado algo. Bueno, esta por ejemplo aquí es donde yo digo, esta tiene la falla absolutamente exótica de que no da el... no, tampoco es esta. No, aquí se me abre la ficha, pero aquí debería dar. En la primera entrada debería dar la fecha, que no hay que abrir la fecha para saber la ficha para saber la fecha. Porque es ponerle una carga de tiempo al usuario innecesaria, porque la fecha no va a comer espacio, no es costoso, etc. Tiene bastante material de literatura, y aún latinoamericano. Es algo que alguien debe mirar siempre si está trabajando, por ejemplo, sobre literatura colombiana. Hay que entrar a la biblioteca virtual de Cervantes. Ya habíamos mencionado la de UNESCO, que es más bonita que útil realmente. Y hay un modelo europeo, que es un modelo de cooperación que quiere ir más allá del dinero nacional por la lógica de la Unión Europea. Y es que se llama Europeana y dicen tener ya cerca de 4 millones de documentos. Y están hechos de esta misma manera, como la de la Biblioteca Digital Colombiana. Oxford, la Biblioteca de Oxford ha metido 50.000, se mezclan con todos los demás en el buscador. La Biblioteca de España, otro, la Biblioteca de Italia, es multilingüe, todo esto, y eso sí crea una biblioteca realmente bastante rica y con materiales que incluso sirven para cosas para nuestros países. Si uno entra a Europeana y hace el search y pone por Isaacs, probablemente vamos a encontrar cosas allá. 8 resultados, no son muchos. La húmeda identidad, son artículos sobre las poesías completas. Hay varios textos de María Am, y uno puede probablemente encontrar aquí la información de la Biblioteca Nacional de España. Son agregados, que es una lógica muy obvia para una cosa internacional. Y para terminar, miremos en la Biblioteca Digital of America. Digital, DPLA, mejor. Digital Public Library of America. Aquí está, dice que ya hay 4 millones de ítems, y esta biblioteca fue lanzada hace más o menos 3 meses. Y esta sí es la historia de la rebelión de las universidades contra Google. Fue Harvard sobre todo la que empujó esto, con la idea de que precisamente estaban todos dejando que Google hiciera la digitalización, cuando son decenas de instituciones poderosas que podían hacer cada una un pedacito, y el agregado era muy grande. Entonces negociaron durante 2 o 3 años hasta que crearon un mecanismo con reglas muy claras, en cuanto, incluso hay ahí cierto acuerdo sobre formatos, etcétera. Pero sobre todo, lo esencial es que hay un índice absolutamente unificado. Podemos volver a ver a Jorge Isaacs, a ver qué están poniéndolos. Y aparecen 4 resultados. La Revolución Radical en Antioquia, un libro, precisamente ese libro en el cual él cuenta cómo le fue en la guerra civil. Una edición de María en inglés. No hay una María todavía, pero esto está comenzando realmente. Esto sí va a crecer. Yo creo que este modelo es obviamente el modelo que va a triunfar.
y se puede ver Universidad de California, la New York Public Library, que es una biblioteca muy grande, mucho más grande que la de San Luis Arango, el Hattie Trust, que es una sociedad de la Universidad de California, y están entre otros también Harvard y muchos museos. Está el Smithsonian, lo que va a permitir llenar esto, por ejemplo, de información científica, información sobre botánica, sobre zoología, es un museo muy grande, y están los museos de arte, la Getty Institution, que es un gran sistema de artes y de información en Estados Unidos. De manera que aquí sí va a haber, yo creo, esta biblioteca en 1 o 2 años va a ser una verdadera revolución y un ejemplo que hay que seguir. Si yo busqué ahí también Antioquia, por ejemplo, y había 500 ítems, 500 objetos, incluyendo varios mapas, y viajes a Colombia, había 100 ítems de viajes a Colombia en la biblioteca esta virtual. Entonces, realmente yo creo que esto muestra, y por supuesto no quiero entrar en mucho detalle vamos a entrar a la Biblioteca Nacional, otra vez, Biblioteca Nacional de Colombia, y a buscar, a ver si encontramos a Colombiae, porque esto es la decisión de irnos bueno, libros digitales colombianos es una edición, han editado unos 50 libros, 3 libros básicamente y una colección, pero vamos a ver si dónde encontré yo esto. La biblioteca tiene unos problemas intuitivos complicados. Buscar en recursos digitales, vamos a buscar si me parece Colombiae, que es el nombre del portal que han creado. Aquí abajo parece estar. No, resultado 0. Fíjense que las anomalías de que no son muy coherentes a veces todas las operaciones, porque puede que me esté equivocando en la escritura, pero no creo, debería aparecer, vamos a ver, Biblioteca Nacional Colombiae. ¿Qué nos pasa? Bueno, claro que es que Google tiene sus problemas de buscador de documentos. No, es que me está diciendo, es que me está corrigiendo Google. Sabe que Colombia es lo que yo quiero buscar y no Colombiae. Entonces, sí, me estaba corrigiendo en la búsqueda. Quizá dijiste que querías decir Biblioteca Nacional Colombia, pero no. Pues aquí abajo sí está Portal Colombiae. Lanzamiento del Portal Colombiae versión 1.0. Proyecto de colaboración cultural en el ámbito digital. Portal que reúne en un solo sitio el patrimonio bibliográfico documental digital colombiano que alberga las diferentes instituciones culturales del país. Nace por iniciativa de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Universidad de Colombia, la Piloto de Medellín y el Archivo Histórico de Medellín. Obviamente les falta, si queremos tener una buena biblioteca virtual, falta mucha gente. Faltan las bibliotecas de la costa, faltan las bibliotecas del valle, falta la Universidad de Antioquia, que tiene una biblioteca fuerte, tradicional, grande, pero ya tener Biblioteca Nacional, Luis Ángel Arango y Universidad Nacional de Colombia. Bueno, y falta la Javeriana. La Javeriana me extraña no verla mucho por acá, porque la Javeriana tiene una muy buena biblioteca histórica, que no está en otras partes. En realidad todas las bibliotecas se parecen, hay unos paquetes que todo el mundo tiene lo mismo, pero lo que tienen de especial algunas es lo que justifica que se metan en esto. Biblioteca Luis Ángel Arango Nacional, Javeriana de Antioquia, por ejemplo, son las que más revistas y periódicos raros tienen. Los periódicos del siglo XIX, si uno los va a buscar, tiene que mirar en esos 4 sitios, porque hay muchos que están en la Nacional, pero hay muchos que están en la Antioquia y no están en ningún sitio en Bogotá, aún periódicos de otras partes de Colombia. Entonces, si uno quiere encontrar todo eso, unificado. Pero esto sí parece una cosa muy interesante y es una esperanza que ojalá se pongan a conversar y se pongan de acuerdo y hagan realmente la Biblioteca Digital Colombiana. Porque aquí sí están los 3 que tienen músculo suficiente para darle impulso a la cosa, que son Biblioteca Nacional, Luis Ángel, Universidad Nacional, incluso los 4, la Piloto en Medellín, pero rápidamente deben subirse otras cosas. Yo metería acá rápidamente el Museo Nacional, por el arte del Museo Nacional, el Archivo Nacional, que
que puede tener mucho material interesante, y buscar algunas de las bibliotecas privadas, como por ejemplo aquí falta del mundo privado. Una idea de trabajar solo con el sector público sería fatal. Hay que obligar a meter universidades privadas como los Andes, por ejemplo, y Javeriana, para que esto tenga unas reglas en cierta manera que se puedan emancipar a veces de las exigencias burocráticas que tiene el sector público muchas veces y que limita las cosas. Pero entonces parece que finalmente, después de haber perdido, empezamos muy temprano, pero perdimos un impulso muy grande a no crear una red, las bibliotecas digitales colombianas van a poder de pronto despegar. Y en eso he hablado de los contenidos básicamente y de la organización de los contenidos, que es la parte en la que yo puedo decir algo, pero yo estoy seguro de que en la medida en que esto crezca va a generar una demanda importante de ajuste en términos de los programas, la programación adecuada, sobre todo para manejar los índices. Los índices, si se quiere ir más allá de utilizar un índice ya hecho, es a veces importante poder programar materiales, sobre todo si uno tiene archivos en XML o en otro tipo de formatos, para encontrar cosas más sofisticadas. De todas maneras, al comienzo basta que haya unos buenos sistemas bibliográficos que cubren lo principal, pero no cubren todo y no permiten hacer manipulaciones a la información, que es una posibilidad que crea el hecho de que la información esté en el computador. Ya es tratarla como información de computador y no simplemente como una fotografía de un archivo que está en otra parte y que simplemente se distribuye. Creo que esto más o menos es una manera digamos optimista de cerrar, pensar que ahora vamos de verdad a despegar y que vamos a dejar de estar haciendo el mismo trabajo 3 veces en 3 universidades, en 3 instituciones durante 4 o 5 años lentamente. Se ha avanzado realmente mucho, pero no se había podido poner de acuerdo a la gente en trabajar. Nos gastamos 15 años para poner de acuerdo a la gente en trabajar juntos, y cuando empiezan a trabajar juntos, yo creo que en este terreno el resultado puede ser muy bueno. No dicen aquí cómo va a ser nada, pero ya se ve que esto lo están montando, porque en 15 o 20 días o en un mes nos van a contar qué es lo que va a ocurrir con la Biblioteca Colombiae. Curioso el nombre, no explican por qué lo ponen. Colombiae sería la forma latina de Colombias. Es probable que estemos haciendo un poquitico de lenguaje cultural, de promover la idea de la diversidad que está de moda. Entonces vamos a tener no un portal de una biblioteca virtual colombiana, sino una biblioteca virtual de las Colombias, de las múltiples y diferentes Colombias. No es una idea que va a perjudicar mucho la biblioteca, por supuesto, puede que hasta ayude a estimular la idea de que surjan muchas bibliotecas locales que se puedan sumar, cumpliendo ciertas reglas con este proceso, que sí cambiaría mucho las condiciones de uso del material bibliográfico, gráfico, cinematográfico, todos los archivos de los cuales se puedan poner versiones en la web. Entonces, aquí podemos terminar, pero de todas maneras si hay algún comentario, porque puede haber preguntas cosas que han quedado relativamente confusas o incompletas. Yo tengo mejor dicho, el panorama de su artículo de abril, creo que fue un artículo que alcanzamos a discutir en la asociación, era un poco desalentador en ese momento. Sí. ¿A hoy esto es refrescante? Pues sí, porque yo en ese momento lo que decía hace 4 meses no estando enterado de que estaba en esta conversación. Claro. Que cómo era posible que no nos hubiéramos podido poner de acuerdo para trabajar juntos y buscar un mecanismo de cooperación, cuando si había una actividad en la cual no podía ver las ventajas de la cooperación, eran esta. Y es probable que yo haya sido injusto y que en ese momento ya esto lo hubieran decidido, pero no nos habían contado. O es posible que sería probablemente muy optimista en cuanto al impacto de una nota, que ellos hubieran
dicho, ven, tenemos que hacer esto y vamos a hacerlo, pero no creo. Yo creo que sí fue, el impacto de la nota tuvo mucho que ver en eso. Puede haber ayudado a acelerar el proceso, pero yo creo que debe estarlo haciendo. Creemos que sí. Sí, de pronto vendrán esfuerzos. Sí. ¿Y esta iniciativa es de las universidades o alguien de lo están liderando? Yo no sé, me imagino que puede haber un efecto de el nuevo director de la Universidad de Arango, que viene del sector de conciencias y conoce Renata, todo este tipo de cosas, que es de Grey. Sí, sí. O puede tener que ver con el intento de la Biblioteca Nacional de meterse seriamente en esto. La Biblioteca Nacional pues, ha tenido problemas de tecnología durante muchos años complicados y se demoró mucho para tener un catálogo digitalizado. Realmente el catálogo digitalizado, un catálogo informático, es apenas como el año 98, 99, cuando pues casi todo el mundo estaba desde el 92, 93 con esto. Entonces, ellos tenían problemas complicados, hicieron varios intentos y no funcionaron, no despegaron realmente por falta de continuidad, por cosas de ese estilo. Y yo creo que en los últimos años sí había habido una sensación de que tenían que meterse en serio en esto. Hicieron un esfuerzo técnico que fue el de hacer unos convenios para hacer ediciones digitales. Hicieron incluso con una aplicación probablemente para iPhone o para iPad, de lo que se llama la Biblioteca San Pedro Ortega. Aquí yo tengo mi escepticismo un poco. Yo pienso que para iPhone uno tiene que buscar materiales en cierta manera de un interés más masivo. Un buen diccionario de lenguaje colombiano, cosas que la gente en su vida diaria de pronto esté interesada en consultar. Un libro de los años 30, unos libros de los años 30, un iPhone Pocón, eso es más de investigador. Pero de todas maneras es muy bonito el esfuerzo técnico de diseñar una aplicación para que ese material se pueda ver, adaptar, para que se pueda ver en todos los formatos, etc. Entonces yo creo que la Nacional puede haber estado preocupada y tratando de ver esto. Y en el año, hace unos 3 años, la Nacional presentó un proyecto a la Bill Gates con la idea de que le dieran apoyo para mejorar las condiciones de conectividad y las dotaciones de computador de bibliotecas públicas de la red nacional. No tanto la Biblioteca Nacional, pero la Biblioteca Nacional coordina. Entonces, al hacer eso, probablemente para la Biblioteca Nacional se hizo evidente que si quiere tener 100, 150 bibliotecas intermedias en una red, una cosa clave es que le esté ofreciendo un material, un contenido que pueda llegar a todas ellas y que justifique que la gente tenga un computador que no lo use para lo mismo que usa simplemente el computador de un café, internet, es decir, que no sea solo para chatear, sino que es para buscar material de la biblioteca. Entonces yo creo que pueden haber entrado un poco en esa preocupación, en ese estímulo. Yo pienso que de pronto es la Nacional. Tengo que averiguarlo, porque es que esto lo descubrí hace como 3 o 4 días. Interesante. Descubrí que habían hecho lo que yo estaba soñando que lo hicieran. Al principio no estaba algo, buena iniciativa. No, está nomás eso que nace por iniciativa de la Biblioteca Nacional. Bueno, aquí está el convenio. Aquí podemos ver. Mira, no, esto es otra cosa. Este es un convenio para desarrollar. Sí. Es una parte del archivo. Sí. Leer más. Ahí dice leer más. Vamos a ver qué más nos cuenta. Hoy nace en su primera versión. Una primera versión con Java ya está en producción y será consultable en 2 meses. A mí me asusta a veces la tecnología que asuman. Si no hacen esfuerzo de tomar decisiones buenas, todo eso es corregible, pero a veces con costos. En tecnología es muy complicado arrancar con tecnología, después cambiar, es muy costoso. Yo no sé qué están haciendo con el Java y jóvenes que viven muy implicados en los presupuestos nacionales. Digamos, ahí en este caso, bueno, tal vez los contextualizo un poco más al tema de DECOL. Hace muy poco estuvimos en una reunión precisamente que nos convocó Renata. El tema de DECOL es que lo está asumiendo en ese momento Renata, que lo tuvo por algún tiempo la AFI, era quien estaba administrando la parte tecnológica. Y en este momento está en ese proceso de pasarse a Renata para que todas las instituciones que tenemos repositorios institucionales
podamos subir la información y podamos comenzar a compartir la información. El tema es que también hemos visto que cada institución privada pues tenemos sistemas distintos, tenemos un montón de componentes diferentes y pues que no es tan fácil hacer interconectividad, que no es tan fácil pues como llegar a construir y a consolidar eso en un solo sistema, y ahí comienza a radicar muchos de los problemas. Porque cuando se inició, me imagino yo, pues que yo no estuve en ese momento, cuando se iniciaron esos proyectos, pues muchas veces no se tuvo en cuenta como precisamente políticas claras desde el inicio, directrices claras pues para las instituciones, y pues en ese sentido cuando lo público también hace las cosas un poco más lentas, pues lo privado no, porque lo privado tiene que andar. El privado, las instituciones universitarias no nos podemos quedar esperando que lo público pues tome decisiones que tarden. ¿En qué universidad estás? Yo estoy actualmente en la Universidad Central. Conozco algo de la Universidad Javeriana. ¿Y tienes en la Central un depósito digital ya con...? Nosotros estamos, bueno, cuando llego a la Central no tenemos el repositorio institucional como tal. Precisamente iniciamos el proyecto y comenzamos a buscar, bueno, de dónde partimos, porque ya nosotros sabemos que no vamos a quedar solos en el planeta, sí, ¿cierto? Sino que en alguna parte nos tenemos que unir con alguien. Claro, vamos a mirar con Rumbo, porque Rumbo pues es el llamado a ser pues como todo esto, y Rumbo no tiene políticas claras. Vamos a mirar Bedecol, y Bedecol pues sí tiene unas cosas, pero pues tampoco es que sea muy claro. Entonces comenzamos a averiguar y por eso llegamos a esta reunión nuevamente. Sí, yo pienso que obviamente una de las cosas que hay que hacer es que el proceso de digitalización, si van a asumir un proceso de digitalización, hoy se mezcla con otra cosa, es que hay mucha producción que nace digital. Ya nace digital, de entrada, la mayoría nace ya digital, lo nuevo está todo digital. Entonces, si uno publica incluso un libro que lo va a imprimir, lo primero que tiene es el libro diseñado digital y que lo puede subir de una vez. Entonces, hay un problema inicial de tener muy claros los mecanismos de catalogación. Yo creo que el sistema de catalogación normal de las bibliotecas funciona y se hablan entre sí con cierta facilidad. Lo que sí parece de pronto ser necesario, si uno ya tiene digitalizado y el formato que adoptaron es diferente, es ver cómo crea una cosa de conversión que le permita convertir los 500 registros, que no son muchos, en los campos adecuados. Generalmente casi todo el mundo usa alguna variación de marca, y entonces eso hace que no sea tan complicado, pero probablemente sí crearía una carga sobre los coordinadores, y es crear un intermediario donde uno pueda subir el material y que de ahí suba al índice y mientras uno vuelve y decide que finalmente adopta que todo el material nuevo digital lo va a hacer con tales y tales campos exactamente para que coincida. Pero yo creo que no me parece demasiado complicado, por lo que las bibliotecas manejan un sistema digital previo, pero hay que hacer un trabajo. Es más la coordinación que lo tecnológico. Es más la coordinación. Se puede solucionar. Es más la coordinación entre los sectores. Sí, es más lo que la coordinación. ese tipo de desarrollos tecnológicos. Y aquí, claro que el ideal es que eventualmente esta Colombiade y Betecol se vuelvan Colombiade raya Betecol. Eso sí, porque si vamos a crear dos paralelos, empieza la tensión y un poco la... Sí, de hecho, por lo mismo que usted explica, que inicialmente la Biblioteca de la Universidad Nacional era quien estaba liderando, ¿no? O está, porque se... No, Biblioteca Nacional. La Biblioteca de la Universidad Nacional, en Bedecol. En Bedecol, sí, pues de hecho sigue, sí, esperamos que siga liderando, porque finalmente pues ellos son los que iniciaron con el proyecto, que no lo vayan a abandonar por pasar aquí, ¿no? Aquí sí, que... ¿Por qué? Porque entonces... Incluso que sirvan para que los dos procesos sean con formatos y con criterios coordinados, y ahí yo creo que facilitaría mucho el avance. Pues me parece en cierta manera un poco alentador que por lo menos estén moviendo dos al tiempo, ya en esa línea de unifíquense, niños, coordinen, que es lo clave, coordinar. Ha sido muy interesante y refrescante esta charla, doctor Melo, porque un compromiso que quiere asumir o que quiere enfrentar la asociación es generar opinión, debate alrededor de este tipo de situaciones. Entonces, en primera instancia creo que quedamos tranquilos, porque ya por donde
hay dos señales andando. Sí, exactamente. Dos caminos, dos grupitos andando para donde En algún punto tiene que Claro, sí. verificarse. Y lo segundo es que pues hay mucha gente mirando para el mismo lado. y hay un punto común, porque en los dos está la nacional. Sí, Entonces, sí, que pareciera y esperamos que sea así, ¿no? Parece, sí. Sí, porque donde en algún momento ellos decían abandonar el proyecto de ECO, que pues que en teoría no, porque finalmente si lo va a adquirir Renata en este momento lo que está haciendo es evaluando cómo venía el proceso, qué era lo que sí, para poderse integrar allí, pues porque la idea es sacar el repositorio también a nivel internacional. Entonces, pues yo creería que sí, entonces pues, el acuerdo del año 2003 era con apoyo de Cervantes Virtual. Los tipos estaban dispuestos a poner un duplicado de la virtual colombiana en su servidor de Valencia, de Alicante. Pero pues fracasó porque se enredó las cosas y coordinar a veces las entidades es muy complicado. Pero digamos la filosofía o digamos el diseño técnico es de duplicado o es de enlaces. No es de enlace. Yo no veo justificación para ser duplicado. Es Un enlace. solo repositorio Y enlaces. donde se puede tener acceso de diferentes. No, pero incluso yo creo que ya, digamos un poco que tú tienes un depósito de material en cada institución. Y dar el enlace. Das el enlace nomás. Lo que intercambias es esencialmente las fichas Pero- de catalogación. Pero ese nomás el enlace es. Ah, bueno, ahora está el problema de que puede lanzar unos usos de la red a veces congestionados en ciertos sitios. Porque si tú tienes una pequeña universidad. Es el intermedio. El intermedio que es el que Ahora, sí, distribuye la Claro, hay información. mucho, o sea, y sí hay mucho trabajo. Podría haber un poco apoyo para las entidades que sean débiles en su capacidad de almacenamiento, aunque yo no creo que sea un problema tan grave ya hoy, que puedan duplicar hacia, que puedan crear espejos en otra parte, que alguien se ofrezca de que si la universidad es muy chiquita, tiene una banda muy limitada Claro. y da susto, entonces para tener un espejo fuera de las otras instituciones. Hay unas que seguramente no tienen problemas de banda. Pero la idea es que eso lo debe suplir la red. En el caso universitario, Renata más sus redes locales, eso es lo que debe suplir. Podría incluso tener Ese es el estilo. intermediario allí, de un Claro. mercado El intermediario. intermediario son las redes locales de Rumbo, Sí, Roab, casi como que el usuario pide un libro y si está muy congestionado, la Se universidad lo- chocó, claro. se lo trae de la copia que tienen en Renata o en alguna otra parte. Sí, yo creo que a mí me parece que ya la tecnología es. Sí, no, la No tecnología no es el problema. El problema es que El no problema estoy de acuerdo a la gente en la coordinación. Sí, sigue siendo. y compartir, Sí. ¿no? Y Ah, ese no, ideal eso sí. de- Ahora, yo creo que también hay una cosa, y es Eso es irse a difícil. materiales, empezar a mostrar la utilidad de materiales que pueden ser muy bonitos, que pueden ser muy atractivos. Yo pienso que si alguien pone en este momento con una calidad alta las láminas de la expedición botánica en una biblioteca virtual, esa biblioteca virtual va a ser visitada por mucha gente, por maestros de la escuela primaria, de la secundaria, por gente que las va a usar de mil maneras. Lo que hicimos en la Lisandro era a veces poner cosas que no tenían un uso muy masivo, es decir, uno sabe que pone María y que tiene 30 descargas en 6 meses, pero si uno pone Sí. pero ahora hay 30 descargas que vale la pena, es que uno puede pensar en el tipo que está parqueado pues en la mitad de Maicao, no puede conseguir el libro y eso sirve para su clase, pero si uno pone cosas muy atractivas, colecciones de fotografía colombiana, pero en eso ahí sí es clave que la catalogación sea muy homogénea, porque la gracia es que se combinen, y Ceci, en lo que tiene actualmente BDCOL, tiene cerca de 25.000 imágenes fotográficas del Valle del Cauca. Eso nadie se da cuenta todavía, pero es un material muy atractivo para el usuario normal, para las redes sociales, para decir es que aquí hay 50 fotografías de Buga, 30 de Tuluá. Eso va despertando un poco de usos de red, de combinaciones, pero si eso está combinado, porque hay un archivo exactamente igual de Medellín, ese es un archivo que hizo una compañía que le dijo a las familias, yo le digitalizo los álbumes familiares, digitalizaron 25.000 registros en Cali. Probablemente tienen, si lo hicieron bien, eso es
tienen la información del álbum. Este es el álbum de la familia González de Jamundí. Eso crea en ese mundo hoy de las redes un tipo de información muy atractiva, pero es mucho más atractivo si es un solo índice general en que uno puede encontrar imágenes fotográficas de los años 40 o por ciudades o por lo que sea de todo el país, a un solo sitio. Fotografías, gráficas. Hay otras líneas muy obvias, fotos deportivas. En este país tan gomoso del fútbol, donde yo no tenga ilustraciones de fotografía que las me generara otra entidad no universitaria, podría volver esto muy atractivo. Pero supongo que eso genera un costo bastante alto. El tráfico alto. No, y un costo en el proceso de digitalización, o sea, el proceso de utilización de la tecnología. Digamos, la gráfica que nos mostró, que pudimos compartir ahora de una foto que usted dice, mire, es 3 centímetros podrá tener esta lámina donde Sí. sacaron, pero mire la calidad que se logra, no se pixela, o sea, eso supone un software muy especializado. Y eso supone a su vez un esfuerzo. Sí, pero el costo no es tanto el software, digamos que ese software puede costarte 3 o 4 mil dólares. Ok, y esa era allá. Sí, te cuesta 3 o 4 mil dólares con la posibilidad de sacar 50 mil Sí, claro, lo que Eso sea. sale, es más el proceso. Es más el proceso. El software es para... Y el catalogar. Y el catalogar. Y eso supone una cantidad de estrategias que a veces la gente las prevé. Es muy probable que esta gente que hizo eso, llamaba Vistas, esa compañía, Sí. hubiera llenado, porque ellos digitalizaron y le entregaron a la gente una copia digital, a cada persona que entregaba un álbum para quedarse con la información. Sí. Después, por otra razón, la donaron y la tienen para Ceci. Entonces, y Ceci no tuvo que digitalizar. Ya Le recibió entregaron digitalizado. material digitalizado, lo recibió de un donante seguramente, o de un prestante, o lo que sea. En Medellín hay una producción igual hecha por la misma gente, por Vistas, que también está digitalizada. Circuló en un CD-ROM en la época del CD-ROM, Sí. o en un DVD probablemente, no debería caber un CD-ROM. Sí. El DVD circuló y hay una parte, una selección. Y entonces ahí hay un costo de software para tener buena imagen, para poder pasar del JPG, ese elemental, a uno más sofisticado, pero no es muy caro, eso por imagen no vale nada. El problema es el tiempo, pero yo creo que también eso ya hoy se utiliza fuerte y es más grave es cómo transfiero la información ligada a cada cosa, porque si hay que copiar, ahí es donde está el camello. A menos que la gente entregue esto con materiales muy predeterminados. Pero hay cosas, fotografía sí tiene ese problema, que la fotografía pues es masiva y además, esto es para la fotografía histórica, la fotografía nueva está llegando toda pues, por Instagram y por todo una vez puesta en alguna parte y no sabemos qué vamos a hacer con eso. Pero Ese es otro enredo. Sí, pero eso es el futuro. Pero digamos que limpiar el pasado, recoger el pasado, volverlo visible, el patrimonio, lo que se ha escrito en este país, los periódicos, las revistas de los pueblos, todo eso, yo creo que es una tarea que en 5 años podríamos avanzar, pero muchísimo en eso. Mientras deciden qué se hace con el material que se está creando en Internet, que eso sí es mucho más grande, es masivo y es mucho más difícil de catalogar, pero entra de todas maneras con unas marcas tecnológicas de alguna manera, que no entra tan crudo como el otro. Sí. Pero eso es un lío. Pero hay mucho material bonito, hay mucho material que crearía un interés nacional, un poco interés de la gente, del usuario, que es lo que hay que traer, claro, con la limitación de que puede cargar mucho las rutas, sobre todo si hay mucha imagen, que es lo más atractivo, puede cargar mucho las bancas, pero de todas maneras yo creo que Pero eso no no es hay ya la el problema. evolución Ese es el problema, eso crece en la IPv6, que ya es otro tipo de tecnología. No creo que la saturación tampoco sea... Tampoco es tan grave, sí. No, y es que tampoco pues, la gente está muriendo con la biblioteca, tampoco seamos tan optimistas, pero de todas maneras sí hay unas posibilidades de despertar mucho más interés. Exacto. Y yo creo que vale la pena y que ojalá pues estas dos iniciativas avancen. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.